Hola, muy buenas a todas y todos. Espero que estéis todos bien. Soy Elena y os hablo desde No Name Kitchen, retransmitiendo desde Bihać. Imagino que si estás escuchando este audio es porque tienes interés en el área de migración, quieres estar al corriente de lo que sucede en terreno, o también te llama a conocer más para saber cómo poder contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas. Por ello, hoy me gustaría compartir con vosotras y vosotros proyectos e historias para acercaros un poquito más aquí y generar nuevas ideas. Me gustaría comenzar con una actualización del proyecto que os comenté hace unas semanas sobre la mochila con duchas. En la actualidad hay 2 duchas trabajando a buen ritmo, cerca de una veintena de personas se pueden duchar al día y además el equipo, cabe destacar que tiene una calidad humana increíble y su implicación es realmente admirable. La semana pasada recibimos una donación de Línea d'Ombra, gracias a la cual hemos podido comprar mochilas, ropa y calzado. Cuando llega la ayuda es un día de júbilo, pero sin embargo se acaba rápido y a nivel personal de los voluntarios es complicado gestionar esta situación, te genera cierta frustración. El equipo de admin y logística hacen un trabajo extraordinario organizando estas donaciones para poder sacar lo máximo de estas y llegar a mucha gente con realmente productos de calidad. También contamos con una estación de carga eléctrica portátil, se carga con electricidad y tiene puertos USB para poder cargar los móviles. Sin embargo, apenas dura 2 días y realmente sería ideal contar con un sistema más sostenible. Quizás una estación que se recargase con energía solar, de tal manera que las propias personas contaran con ello durante más tiempo y ganasen autonomía. Cabe añadir a esto que tener acceso a un móvil con batería e internet es muy necesario y algo que muy pocas personas se pueden permitir. Además, 1 o 2 veces en semana, la persona del equipo encargada del tema de salud acude a la consulta del dentista. Suelen ser casos ya graves y de intervención inminente. Desafortunadamente, las consultas de dentistas dispuestos a atender a POMs no abundan y aunque nuestra voluntaria es una persona muy implicada y ya ha comenzado la búsqueda de nuevas posibles consultas a las que acudir, es realmente complicado. Como cada semana, nuestra compañera encargada de realizar los informes de devoluciones en caliente está trabajando en un proyecto nuevo que consiste en humanizar más estos informes, con elementos más audiovisuales, de tal manera que se logre generar más impacto y que estos informes no queden en el olvido. En cuanto a las noticias de los últimos días, en el campo de Lipa, el campo de refugiados aproximadamente a 20 kilómetros de Bihać, está en fase de ampliación y se prevé que en octubre se abrirán. Como consecuencia, se espera que haya nuevas devoluciones en caliente cuando la fecha de apertura se vaya acercando. Además, la noche del 29 a 30 de julio, un niño de apenas 5 años cayó de los hombros de su padre cuando cruzaban un río para intentar cruzar la frontera. Realmente no es un caso aislado y basta con entrar en internet para encontrar casos similares, fruto del sistema migratorio injusto al que estamos sometidos. Además, hay algo más que me gustaría añadir, y es que el modo en que estas noticias son abordadas en los medios de comunicación es frío. Se trata de la vida de niños y aún así se refieren a ellos como personas ilegales. Por ello me gustaría aprovechar este espacio para recordar que las personas en movimiento no son personas ilegales y se merecen respeto y tener el derecho a preservar su dignidad humana. Muchas gracias por escucharnos. Movamos a las personas de nuestro alrededor por el movimiento. Un saludo. Hola a todos, todas y todos. Soy Zaida de Solidary Wheels, hablando desde Melilla.
Y hoy me gustaría hablar sobre la ausencia de atención sanitaria a los chicos migrantes por parte de Sanidad Pública. El equipo sanitario de nuestra organización ha observado una gran cantidad de casos de sarna, de migrantes y solicitantes de asilo e incluso de chicos menores que viven en las calles. Algunos de forma voluntaria, otros no los aceptan dentro del centro de menores. La sarna, para los que no están familiarizados con ella, es una parasitosis de la piel producida por un tipo de ácaro. Y dicho ácaro es un parásito que penetra la piel humana y reside y se reproduce en ella. Los síntomas observados son picor, lesiones cutáneas en los espacios interdigitales de las manos y en la cara interna de los nudillos, que corresponden al punto de entrada del parásito, y lesiones por rascado del mismo picor, ¿no? En algunos casos también se ha detectado este tipo de heridas en las piernas. Algunos se encuentran en un estado muy avanzado, con lesiones bastante graves, con presencia de infección en la herida. El protocolo de actuación consiste en que la persona infectada debe ducharse antes y después de aplicarse la crema para la sarna, luego de dejarla actuar durante unas 24 horas aproximadamente. También se debe lavar la ropa y sábanas todos los días con una temperatura de 60 grados. Nosotras como entidad no podemos aplicar dicho protocolo, ya que no disponemos del espacio necesario como duchas, ni los medios económicos para actuar ante este problema, como lo de los cambios de ropa para todos, el lavado de la misma, etcétera, ¿no? La aplicación solo de la crema tampoco sería una solución si no se les facilita estos recursos higiénicos que necesitan para dicho tratamiento. Desde Solidary Wheels queremos hacer denuncia de las malas condiciones en las que viven las personas migrantes al estar en situación de calle y debido a la insalubridad en la que se encuentran. Su estado de sarna puede empeorar e ir en aumento, ¿no? Sanidad Pública es la que debería tomar responsabilidades ante dicho problema, ya que según el artículo 19 de la Directiva 2013/33 de la Unión Europea, expresa que los Estados miembros deben velar por la atención sanitaria y proporcionar los cuidados y tratamientos necesarios para solicitantes de protección internacional que padezcan alguna enfermedad, como la sarna en este caso, la cual nadie está recibiendo. Hola a todos y todas, ¿qué tal? Soy Amaya de la No Name Kitchen, retransmitiendo desde Ceuta. Hoy me gustaría hablaros sobre la desorganización que llevamos semanas observando en la frontera del Tarajal. Como bien sabréis, la oficina de asilo en Ceuta está en la misma frontera. Esto significa que cada día centenares de personas pernoctan y hacen cola para que su solicitud de asilo les sea atendida. La realidad con la que nos encontramos es que solamente atienden a 20 personas al día, vulnerando el derecho a solicitar asilo del resto de las personas. La frustración de estas personas en espera cada día va en aumento. También es denunciable la desorganización de la oficina de asilo y de la policía que se encuentra en la frontera. Hemos podido ver cómo la policía del Tarajal ha empezado a enviar a las naves a las personas que estaban en la cola para pedir asilo. Las naves son viviendas de emergencia habilitadas por la ciudad de Ceuta, en Ceuta mismo, donde hay centenares de personas viviendo. Es indigno la manera en la que están tratando a estas personas que solamente quieren salir de Ceuta y las están moviendo de un sitio a otro sin explicación alguna. Otro tema importante a tratar es la precariedad que sufren los jóvenes en situación de calle. En la ruta que hacemos diariamente, el equipo en terreno de la No Name Kitchen, nos encontramos con muchos jóvenes, menores entre ellos, que tienen heridas en las piernas producidas por la valla del puerto. Con la intención de hacer risky, esto es, esconderse bajo un camión para colarse en un ferry con dirección a la península, muchos intentan saltar de la valla del puerto, que está recubierta de cuchillas, y se hacen heridas producidas por estas cuchillas. Al otro lado de la valla les espera la injustificable violencia de la policía portuaria, que no duda en expulsarlos forzosamente del puerto. Bueno, esto ha sido por hoy lo que tenemos para contar desde Ceuta. Muchas gracias por escucharnos, un saludo y hasta la semana que viene.